Última hora dentro del panorama televisivo que ha generado un auténtico terremoto mediático. El programa Fiesta, presentado por Emma García, ha protagonizado un giro inesperado en pleno directo al cambiar completamente el tono con Rocío Flores, situándola en el centro de la escena, pero esta vez desde un lugar muy distinto al habitual. Lo que durante años fue crítica constante, cuestionamiento y presión mediática, ahora parece transformarse en comprensión, rectificación e incluso respaldo. Todo comenzó con una intervención que dejó a muchos sin palabras. Saúl Ortiz decidió detener el ritmo habitual del programa para dirigirse directamente a Rocío Flores y pedirle disculpas públicamente. No fue un comentario superficial ni una frase improvisada, sino un reconocimiento claro de que en el pasado cruzó ciertos límites. Admitió que sus palabras no siempre fueron justas, que en ocasiones opinó sin entender el contexto emocional de Rocío y que, en definitiva, pudo hacer daño. Un gesto que, viniendo de alguien que había sido especialmente crítico, adquiere todavía más peso. Este tipo de escenas son extremadamente poco frecuentes en televisión. En un entorno donde normalmente nadie rectifica y donde los errores se diluyen sin consecuencias, ver a un colaborador frenar un programa en directo para asumir responsabilidades marca una diferencia evidente. Y precisamente por eso, el momento fue percibido como algo excepcional. No se trataba de buscar redención ni de generar un titular fácil, sino de reconocer, sin matices, que no todo se hizo bien. Mientras tanto, Rocío Flores no se limitó a escuchar. Su respuesta fue firme, medida, pero cargada de significado. Recordó que fue una de las personas que más daño le causó en su momento, señalando directamente la publicación de ciertos contenidos que, según ella, no solo eran injustos, sino que incluso podrían considerarse ilegales. Explicó que no reaccionó a tiempo porque no fue consciente en su momento del alcance de lo ocurrido, pero dejó claro que, de haberlo sabido, la historia habría sido muy distinta. A pesar de todo, su actitud no fue de confrontación. Sentada en un plató rodeada de personas que en el pasado no le fueron favorables, Rocío optó por un discurso calmado. Reivindicó su derecho a ser escuchada, a que se la conozca más allá de los prejuicios, sobre todo, a que se la respete. Insistió en que no tiene intención de atacar a nadie, pero tampoco está dispuesta a seguir siendo el blanco fácil. Este cambio de dinámica también salpicó a la propia Emma García. Aunque en etapas anteriores su postura fue percibida como distante o incluso alineada con otras versiones del conflicto familiar, en esta ocasión su actitud fue diferente. Hubo gestos, miradas y hasta un acercamiento físico que evidenciaban una mayor empatía hacia Rocío. Para muchos, esto no es casualidad, sino la confirmación de que algo está cambiando dentro del programa. Pero el momento más contundente de la tarde llegó cuando Rocío Flores decidió ir un paso más allá y anunciar posibles acciones legales contra Luis Pliego. La razón es especialmente delicada: la difusión de teorías que apuntaban a una supuesta relación íntima entre Antonio David Flores y Gloria Camila. Una insinuación que, según Rocío, no solo es falsa, sino profundamente dañina. Sin rodeos, lanzó un mensaje directo: si alguien tiene pruebas, que las muestre, si no, que asuma las consecuencias. Este señalamiento no fue aislado. Rocío denunció que durante mucho tiempo se han vertido insinuaciones y rumores sin fundamento, construyendo un relato que afecta gravemente a su familia. Subrayó que no piensa tolerar más este tipo de prácticas y que está dispuesta a defenderse por la vía legal si es necesario. Además, dejó caer que algunas publicaciones ya han sido retiradas, lo que refuerza la idea de que se han cruzado ciertas líneas. En paralelo, también quiso aclarar su postura respecto a Gloria Camila. A pesar de los rumores sobre un distanciamiento, Rocío fue clara: no va a entrar en una guerra pública con alguien que considera fundamental en su vida. De hecho, fue más allá al afirmar que hay vínculos que están por encima de cualquier interés económico o mediático. Ni el dinero ni la presión externa van a empujarla a romper ese lazo o a alimentar un conflicto que, según ella, no ha provocado. En este punto, el programa intentó profundizar en la supuesta disputa entre tía y sobrina, pero Rocío se mantuvo firme. Reconoció que puede haber desacuerdos, como en cualquier familia, pero rechazó el tono alarmista con el que se está tratando la situación. Para ella, no se trata de una ruptura definitiva ni de algo irreparable, sino de un conflicto puntual que no debería magnificarse. En el transcurso de la emisión, uno de los puntos que terminó adquiriendo mayor peso fue, sin duda, el asunto del supuesto veto que Rocío arrastraría desde hace tiempo dentro de Telecinco.
Lejos de tratarse de un comentario puntual o de una insinuación sin recorrido, la propia Rocío lo abordó con una seguridad que evidenciaba que no era la primera vez que reflexionaba sobre ello. Habló sin rodeos, dejando entrever que durante una etapa concreta su presencia en la cadena se vio seriamente limitada, como si de forma silenciosa se hubiese decidido apartarla del foco mediático mientras otros ocupaban ese espacio construyendo un relato sobre su vida. Lo más llamativo de su intervención no fue solo el contenido, sino el trasfondo que dejaba entrever. Rocío insinuó que, mientras ella no tenía la oportunidad de defenderse en igualdad de condiciones, si se permitía que diferentes voces alimentaran versiones, interpretaciones y teorías que acababan consolidándose como verdades para parte de la audiencia. Esta asimetría, según dejó caer, no solo fue injusta, sino profundamente perjudicial para su imagen pública, ya que se generó una narrativa en la que ella no tenía capacidad de respuesta directa. Por eso, su regreso, o más bien su presencia actual en un formato como Fiesta, no puede entenderse como una simple colaboración televisiva más. En realidad, adquiere un matiz mucho más simbólico. Es, en cierto modo, una recuperación del espacio perdido, una especie de reivindicación personal en la que ya no depende de terceros para contar su versión. Sentarse en ese plató implica, para ella, algo más que participar. Significa retomar el control de su propia historia, reconstruir su imagen desde dentro y hacerlo, además, en el mismo entorno donde durante tanto tiempo se habló de ella sin que pudiera intervenir en las mismas condiciones. En paralelo a esta reflexión, Rocío quiso poner sobre la mesa otro aspecto que considera fundamental y que, según su percepción, ha sido tratado de forma injusta: su relación con los medios de comunicación. En este punto, su discurso fue especialmente claro y cargado de ejemplos. Recordó que, a lo largo de los años, ha atendido a innumerables periodistas en contextos muy distintos, muchas veces en situaciones incómodas, rodeada de presión mediática y sin ningún tipo de preparación previa. Lejos de esquivar esas situaciones, optó en múltiples ocasiones por detenerse, responder preguntas y ofrecer explicaciones, incluso cuando el contexto no le era favorable. Hizo especial hincapié en que muchas de esas intervenciones se produjeron de manera totalmente desinteresada, sin ningún tipo de compensación económica ni beneficio directo. Conversaciones largas, en plena calle, donde llegó a profundizar en aspectos personales y familiares durante largos minutos, mostrando una disposición que, según ella, no siempre ha sido reconocida. Por este motivo, considera profundamente injusto que ahora se ponga en duda su actitud o que se sugiera que su participación en televisión responde únicamente a intereses económicos. Desde su punto de vista, esa idea simplifica y distorsiona una trayectoria en la que, según defiende, ha demostrado en múltiples ocasiones que está dispuesta a dar la cara, incluso cuando no tenía ninguna obligación de hacerlo. Para Rocío, no se trata de dinero, sino de tener la oportunidad de expresarse en un entorno donde, esta vez, sí puede hacerlo con cierto control sobre el contexto. A medida que el programa avanzaba, esa sensación de cambio se hacía cada vez más evidente. El ambiente en el plató, el tono de las intervenciones y la forma en la que se abordaban los temas reflejaban una transformación que iba más allá de lo anecdótico. Donde antes predominaba un enfoque más agresivo o crítico, comenzaban a aparecer matices distintos, mayor escucha, más cautela a la hora de juzgar y, en algunos casos, incluso una cierta autocrítica por parte de quienes anteriormente habían mantenido posturas más duras. El gesto de Saúl Ortiz, al pedir disculpas públicamente, actuó como un punto de inflexión que marcó el inicio de esta nueva dinámica. No fue solo un momento aislado, sino el detonante de una cadena de reacciones que evidenciaban que algo estaba cambiando en la forma de tratar a Rocío dentro del programa. Su actitud, sumada a la del resto del equipo, parecía abrir una puerta que hasta entonces había permanecido cerrada, la posibilidad de revisar el pasado o, en cierta medida, corregirlo. En este nuevo contexto, Rocío aprovechó para lanzar un mensaje que muchos interpretaron como una línea roja de cara al futuro. Dejó claro que no está dispuesta a seguir asumiendo responsabilidades que no le corresponden ni a dar explicaciones sobre situaciones que no ha generado. Rechaza convertirse en el eje de polémicas ajenas, especialmente cuando estas nacen de terceros y terminan afectándole directamente sin que tenga control sobre su origen. Su postura fue especialmente firme en este sentido. No piensa cargar con conflictos que no son suyos ni permitir que se le utilice como elemento central en narrativas que no ha construido. Esta declaración no solo marca un posicionamiento claro, sino que también redefine su papel dentro del entorno mediático, estableciendo límites que hasta ahora
según se desprende de sus palabras, no habían sido respetados. Pero si hubo un punto en el que su discurso alcanzó mayor contundencia, fue al abordar el tema de las insinuaciones sin pruebas. Rocío dejó claro que no va a tolerar que se siga sembrando la duda sobre su persona o sobre su entorno familiar sin evidencias que lo respalden. Considera que este tipo de prácticas no solo son irresponsables, sino que pueden tener consecuencias muy graves, tanto a nivel personal como mediático. En este sentido, su mensaje fue doble. Por un lado, una defensa clara de su imagen y la de su familia. Por otro, una advertencia implícita a quienes continúen difundiendo teorías sin fundamento. La idea de que todo vale en televisión parece haber llegado a un límite para ella, y así lo quiso dejar claro. En conjunto, lo vivido durante la emisión de Fiesta trasciende lo meramente televisivo. No se trata solo de un programa más, ni de una intervención puntual, sino de un momento que puede marcar un antes y un después en la relación entre Rocío Flores y los medios de comunicación. Una especie de punto de inflexión en el que confluyen varios elementos clave: la autocrítica de algunos profesionales, la firmeza de Rocío al defender su postura, la revisión de narrativas pasadas y la apertura a una nueva forma de abordar su figura pública. Lo que se construyó durante esa tarde fue, en esencia, una redefinición del relato. Una reconstrucción que no solo afecta a cómo se percibe a Rocío en el presente, sino también a cómo podría desarrollarse su papel en televisión en el futuro. Porque si algo dejó claro con su intervención es que ya no está dispuesta a ocupar un lugar impuesto, ni a aceptar versiones que no le representan. Ahora, con una actitud más firme, con límites más definidos y con una mayor capacidad para intervenir en su propia historia, Rocío parece decidida a cambiar las reglas del juego. Y eso, dentro de un entorno como el televisivo, no es un movimiento menor, sino un paso que podría tener consecuencias importantes en todo lo que está por venir.